Brasil quedó eliminado del Mundial 2026 ante la Noruega de Erling Haaland. Con esta derrota ya son 7 mundiales consecutivos sin que Brasil elimine una selección europea en una fase de eliminación directa. La última vez que lo consiguió fue en la final de Corea-Japón 2002, cuando derrotó 2-0 a Alemania y conquistó el pentacampeonato. Aquel equipo estaba liderado por un Ronaldo Nazario imparable, que terminó el torneo con 8 goles en 7 partidos, acompañado por figuras como Rivaldo, Ronaldinho y un joven Kaká, que todavía jugaba en Brasil. Pero ¿dónde quedó ese Brasil que daba miedo? Ese Brasil cuya sola presencia intimidaba a sus rivales, el Brasil de Pelé, Tico, Romario y el propio Ronaldo Nazario. La respuesta no está en un solo partido ni en una sola generación, sino que la decadencia de Brasil no comenzó de la noche a la mañana. Fue un proceso que tardó décadas en construirse. Para entender cómo Brasil pasó de ser la selección más temida del planeta a perder esa mística que la convirtió en la selección más temida del mundo. Pero primero hay que mirar su historia, aunque no hay una sola forma de dividirla. Podemos separar la evolución de la selección brasileña en 3 grandes etapas. Cada una estuvo marcada por una filosofía distinta, una forma diferente de entender el fútbol, y en un momento clave que cambió el rumbo de la canariña. Y es justo en esos cambios donde comienza a construirse la historia de la decadencia de Brasil. La primera gran etapa de Brasil se extendió de 1958 hasta 1982. Fue la era del yoga bonito en su máxima expresión, una filosofía basada en la creatividad, el talento y el espectáculo. Durante esos años la canariña conquistó sus primeras 3 copas del mundo y maravilló al planeta con leyendas como Pelé, Garrincha y Sócrates. Todo comenzó en el Mundial de Suecia 1958. Con apenas 17 años, Pelé sorprendió al mundo al marcar 6 goles en 4 partidos, incluyendo un hat-trick frente a Francia en las semifinales y un doblete contra Suecia en la gran final. Brasil goleó al anfitrión 5-2, conquistó su primera Copa del Mundo y dio a conocer el planeta el auténtico yoga bonito. 4 años después, Brasil llegó al Mundial de Chile en 1962 con el vigente campeonato. Pelé marcó en el debut frente a México, pero en el segundo partido del torneo sufrió una lesión contra Checoslovaquia, que lo dejó fuera del resto de la Copa del Mundo. Cuando parecía que el sueño había terminado, apareció Garrincha con 4 goles y una actuación memorable, liderando a la canariña hasta la final, donde volvió a enfrentarse a Checoslovaquia. Brasil remontó el partido y ganó 3-1, conquistando su segundo campeonato consecutivo. Sin embargo, 4 años después, llegó el primer tropiezo para Brasil. Aterrizó en el Mundial de Inglaterra 1966 con el vigente bicampeonato y con un Pelé ya recuperado. Pero la canariña ya no era la misma, ya gran parte de esa generación ya había envejecido y el equipo había perdido el brillo que lo caracterizaba. Para colmo, el partido decisivo frente a Portugal, Pelé lo volvió a sufrir porque recibió durísimas entradas de los defensas rivales. Brasil cayó derrotado y quedó eliminado en la fase de grupos, firmando el único gran fracaso de aquella generación dorada. Muchos pensaron que el dominio brasileño había terminado. Sin embargo, 4 años después, Brasil volvería a demostrar por qué era la mayor potencia del fútbol mundial. En el Mundial de México 70, la canariña presentó un equipo que muchos consideraban el mejor de todos los tiempos, con Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto. Brasil conquistó su tercera Copa del Mundo desplegando un fútbol espectacular y consolidándose para siempre la filosofía del yoga bonito. Después de tocar la cima en 1970, Brasil entró en un periodo de transición. Los mundiales de 1974 y 1978 no fueron un desastre absoluto, pero sí dejaron la sensación de que la canariña ya no dominaba el fútbol mundial. Mientras Europa evolucionaba hacia un fútbol cada vez más físico, táctico y organizado, Brasil seguía fiel a la esencia del yoga bonito. Esa filosofía alcanzaría su última gran obra en el Mundial de España 1982, con un equipo liderado por Zico, Sócrates y Falcao. Brasil volvió a enamorar al mundo del fútbol, con un fútbol ofensivo, creativo y espectacular. Muchos consideraban a esa selección como una de las mejores que jamás hayan disputado una Copa del Mundo. Pero todo cambió el 5 de julio de 1982. En el estadio San Siro, Brasil se enfrentó a Italia por un lugar en las semifinales. A la canariña le bastaba con empatar para avanzar, pero Paolo Rossi firmó un histórico triplete y Italia ganó 3-2. Aquella derrota fue mucho más que una simple eliminación. Para millones de brasileños fue el día en el que el yoga bonito dejó de ser suficiente para ganar. Sin saber, el partido en Italia puso el fin de la primera gran etapa del fútbol brasileño y dio inicio a un cambio de filosofía que marcaría para siempre el futuro de la canariña.
La dolorosa eliminación ante Italia en 1982 dejó una profunda herida en Brasil. Para muchos el yoga bonito había fracasado, porque si el mejor fútbol del mundo no era suficiente para ganar un mundial, entonces era momento de cambiar. Poco a poco la canariña comenzó a priorizar el orden táctico, el equilibrio defensivo y la eficiencia por encima del espectáculo. Así comenzó la segunda gran etapa del fútbol brasileño. El primer intento llegó en el Mundial de México 1986. A pesar de contar con nuevas figuras como Zico, Sócrates, Careces y Junior, Brasil volvió a practicar un fútbol ofensivo y gran nivel. Sin embargo, en los cuartos de final se encontró con Francia. Tras empatar 1-1, el partido se definió por penales, donde los franceses eliminaron a la canariña, prolongando la frustración iniciada en 1982. 4 años después, en Italia 1990, el cambio de filosofía era vez cada más evidente. Brasil dejó atrás gran parte del espectáculo para convertirse en un equipo mucho más ordenado y táctico. Aún así, el resultado volvió a ser decepcionante. Después de dominar gran parte del encuentro frente a Argentina, un brillante pase de Maradona terminó con el gol de Claudio Garrincha, eliminando nuevamente a Brasil en los octavos de final. Después de 3 mundiales consecutivos sin levantar el título, Brasil decidió apostar definitivamente por un fútbol más programático. En ese cambio dio resultados en Estados Unidos 1994, liderado por Romário, Baguete y Dunga. La canariña dejó de priorizar el espectáculo para enfocarse en la solidez y la eficiencia. Tras una final muy cerrada frente a Italia, Brasil ganó la primera definición por penaltis de la historia en una final del mundo y conquistó su 4ª Copa del Mundo, poniendo a fin a la espera de 24 años. En Francia en 1998, Brasil volvió a mostrar su poderío, con Ronaldo Nazario como la gran figura del torneo, alcanzando nuevamente la final. Sin embargo, horas antes del partido decisivo, Ronaldo Nazario sufrió un episodio de salud que hasta el día de hoy genera debates en la final. En la final, Francia aprovechó de la situación, ganó 3-0 y dejó a Brasil nuevamente con las manos vacías, pero la revancha llegaría apenas 4 años después, en Corea-Japón 2002. Brasil encontró el equilibrio perfecto entre el talento que siempre caracterizó a la canariña y la disciplina táctica que había adoptado durante la última década, con un tridente ofensivo formado por Ronaldo Nazario, Rivaldo y Ronaldinho, además de jugadores como Cafú, Roberto Carlos y Kaká, que todavía jugaban en Brasil. La canaria completó un mundial perfecto ganando sus 7 partidos. En la final derrotó 2-0 a Alemania, con un doblete de Ronaldo Nazario, cerrando con éxito la segunda gran etapa del fútbol brasileño. Sin embargo, después de conquistar el pentacampeonato en el 2002, Brasil entró en una etapa muy distinta a las anteriores. La canariña ya no tiene una identidad clara. El país que durante décadas había marcado el camino del fútbol mundial seguiría prejuicios de jugadores extraordinarios, pero ya no imponía el mismo respeto ni practicaba un estilo de juego definido. El primer gran golpe llegó en Alemania 2006. Brasil aterrizó con el gran favoritismo al título, con un equipo repleto de estrellas como Ronaldinho, Kaká, Ronaldo Nazario y Adriano. Muchos esperaban que aquella generación conquistara la 6ª Copa del Mundo. Sin embargo, en los cuartos de final contra Francia, Brasil cayó 1-0 y quedó eliminado, iniciando una racha que marcaría el comienzo de su decadencia. 4 años después, en el Mundial de Sudáfrica 2010, Brasil volvió a intentarlo bajo el mando de Dunga. La canariña dejó atrás el fútbol vistoso para apostar por un estilo mucho más físico y equilibrado. Tras superar la fase de grupos y vencer a Chile en los octavos de final, Brasil se enfrentó a Países Bajos en los cuartos de final. Aunque comenzó ganando con un gol de Robinho, los neerlandeses remontaron el partido y eliminaron nuevamente a Brasil por 2-1. El siguiente mundial representaba una oportunidad única para cambiar la historia. En Brasil 2014, Brasil volvió a organizar una Copa del Mundo después de 64 años, con Neymar como la gran esperanza de toda una generación. El país soñaba con conquistar el título frente a su propia afición. La canariña avanzó hasta las semifinales, pero en cuartos de final llegó el momento que lo cambiaría todo. En el partido contra Colombia, Neymar sufrió una fractura en una vértebra tras un rodillazo de Juan Camilo Zúñiga, una lesión que lo dejó fuera el resto del mundial. Sin su máxima estrella, Brasil tuvo que enfrentar a Alemania en las semifinales. Lo que ocurrió aquella tarde en el Estadio Mineiro quedó grabado para siempre en la historia del fútbol. Alemania no solo eliminó a Brasil, sino que lo humilló con un histórico 7-1 frente a millones de aficionados brasileños. Fue la peor derrota de la canariña en una Copa del Mundo.
mundo y una de las más dolorosas que ha sufrido una selección en la historia del torneo. Aquel partido quedó marcado en un antes y un después. Brasil ya no solo perdía mundiales, también había perdido la mística de invencibilidad que la acompañó durante décadas. Tras el golpe de 2014, Brasil inició un proceso de reconstrucción. Con la llegada de Tite al banquillo, la canarilla volvió a ilusionar a su afición, recuperando el buen fútbol y conquistando la Copa América en el 2019, y llegó en el Mundial de Rusia como una de las favoritas. Sin embargo, la historia volvió a repetirse. En los cuartos de final, Bélgica derrotó a Brasil por 2-1 y puso fin una vez más al sueño del hexacampeonato. 4 años después, en Qatar 2022, Brasil volvió a presentarse como una de las principales candidatas al título, con una generación liderada por Neymar y acompañada por figuras como Vinicius Jr., Rodrigo y Casemiro. La canariña parecía tener todo para volver a levantar la Copa del Mundo, después de una sólida fase de grupos y golear 4-1 a Corea del Sur en los octavos de final. Brasil se enfrentó a Croacia en los cuartos. En el tiempo extra, Neymar marcó un gol que parecía clasificar a Brasil a las semifinales. Sin embargo, cuando faltaban unos minutos para el final, Bruno Pricor empató el partido para Croacia. La clasificación se definió una vez más en la tanda de penales. Brasil quedó eliminado. Con esa derrota, la canariña sumaba 5 mundiales consecutivos sin conquistar el título y continuaba sin poder eliminar una selección europea en una fase de eliminación directa. La selección más tímida del mundo seguía alejándose de su época dorada, pero los golpes no terminaban ahí. En la Copa América 2024, Brasil volvió a quedar en deuda con su afición. Después de una fase de grupo irregular, la canariña fue eliminada en los cuartos de final por Uruguay en la tanda de penaltis, dejándolos nuevamente en duda. 2 años más tarde, en el Mundial de 2026, Brasil llegaba con la esperanza de volver a competir por el título y acabar con más de 2 décadas de excepción. Sin embargo, la historia volvió a repetirse. La canariña fue eliminada por la Noruega de Erling Haaland, completando 7 Copas del Mundo consecutivas sin derrotar a una selección europea en fase de eliminación directa. Después de todo esto, entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente con Brasil? La respuesta no es tan simple como decir que dejó de producir grandes futbolistas. Brasil siguió formando estrellas como Ronaldinho, Kaká, Neymar, Vinicius Jr. y entre otros. El verdadero problema fue la pérdida de identidad. Después del Mundial de España 1982, abandonó el yoga bonito para priorizar los resultados, una decisión que permitió conquistar el Mundial de 1994 y 2002. Sin embargo, tras el pentacampeonato tampoco logró mantener una nueva filosofía. Los constantes cambios de entrenador y la salida cada vez más jóvenes de sus futbolistas hacia Europa, también la evolución táctica del fútbol y la enorme presión por volver a ganar, hicieron que Brasil dejara de tener un estilo reconocido. Ya no era el Brasil del espectáculo que maravilló el mundo, pero tampoco era el Brasil pragmático que levantó la cuarta y la quinta. Sin embargo, si hay una selección capaz de volver a levantarse, esa es Brasil. Su historia demuestra que incluso después de los golpes más duros, siempre ha sabido reinventarse. Tal vez la verdadera pregunta ya no sea qué pasó con Brasil, sino cuándo volverá a recuperar esa identidad, que un día la convirtió en la selección más tímida del planeta, porque el fútbol necesita a Brasil fuerte, y millones de aficionados siguen esperando el día en el que la canariña vuelva a recuperar su esencia y haga que el mundo entero vuelva a temerle. Pero hasta que ese día llegue, la pregunta será siendo la misma: ¿qué le pasó a Brasil?